Hola, es un gusto haber sido invitado a este quinto conversatorio internacional Camino Real de Tierra Afuera de Zacatecas a Texas. Mi nombre es Roberto Cáceres y mi tema a exponer es la hechicería y las creencias supersticiosas de los pueblos indígenas que habitaron el noreste de México y el sur de Texas. La idea es mostrar su significado en estos grupos y cómo eran percibidas por los españoles de aquella época. He preparado un video con narración, dibujos e imágenes para que puedan conocer estas prácticas de manera más visual y clara. Así que espero lo disfruten y comencemos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Contexto histórico y cultural. Primero, ubiquemos geográfica e históricamente a los pueblos indígenas de esta región. En la imagen vemos los actuales estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, así como el noreste de Zacatecas y el norte de San Luis Potosí. Estos dos últimos estaban culturalmente emparentados con los primeros. Y, claro, no olvidemos el sur de Texas, hoy parte de Estados Unidos, que también es integrante de esta gran familia cultural. Todo este territorio fue habitado y recorrido desde tiempos antiguos, tanto por los pueblos indígenas como por los colonizadores, conformando una historia compartida a lo largo de este vasto espacio. Antes de la llegada de los colonizadores, los pueblos indígenas no tenían fronteras como las conocemos hoy. Los límites eran permeables y para ellos, este amplio territorio formaba parte de un mismo complejo cultural, entendido como un conjunto de rasgos, prácticas y expresiones compartidas. De acuerdo con lo que plantea el antropólogo José Medina González Dávila, las fronteras actuales, incluida la natural del río Bravo, no existían para los pueblos indígenas de la región. Para ellos, era un territorio común, donde circulaban bienes y expresiones culturales sin divisiones rígidas. Estos pueblos eran seminómadas. ¿Qué significa seminómada? Que se movían de un lugar a otro, pero no de manera constante, sino por temporadas, según la disponibilidad de alimentos y recursos. Aún así, tenían espacios fijos donde permanecían por más tiempo. Según el catedrático Carlos Manuel Valdés Dávila, durante la temporada de bisontes, los grupos que no encontraban manadas en su región podían trasladarse a zonas donde sí las había. En cambio, quienes vivían en áreas con bisontes se desplazaban hacia las regiones de aquellos que no encontraban manadas, pero contaban con ciertos frutos de temporada. Esto muestra cómo funcionaba su estilo de vida seminómada. No se movían al azar, sino con un propósito claro, ligado a la alimentación y a los recursos naturales o sociales. Su alimentación era variada. Consumían mezquites, bellotas, nueces, raíces y tunas. También sembraban maíz y cazaban venado. Además, como ya mencionamos, el bisonte, aprovechaban el pescado y animales pequeños como víboras y roedores. En resumen, su vida dependía de conocer a fondo la naturaleza y sus ciclos. Tenían toda una estrategia para aprovechar lo que el entorno les ofrecía. Los soldados y misioneros los describieron de manera despectiva, como desnudos y salvajes, y muchos historiadores todavía repiten esta idea. Pero, en realidad, vestían con pieles curtidas, confeccionaban calzado como las teguas y cacles, y en ocasiones especiales lucían mantos de piel de bisonte al hombro, como lo registró Alonso de León, militar novohispano. Esto mismo lo observó el naturalista Berlandier en el siglo XIX entre los apaches lipanes. Los mantos de piel de bisonte eran muy comunes en muchos lugares de esta enorme región. Además, la pintura corporal era un rasgo característico, aunque variaba. Unos se pintaban más que otros. Según el investigador José Alberto Rodríguez Ramírez, tenían conocimientos astronómicos que les ayudaban tanto a orientarse como a comprender los ciclos de la naturaleza. Es decir, sabían de astronomía y tenían cultura. También desarrollaban un conjunto de saberes empíricos,
una forma de ciencia distinta a la que conocemos hoy. Aquí convivieron numerosos grupos indígenas. La historiadora Cecilia Sheridan Prieto contabilizó al menos 800, entre ellos los lipanes, mezcales o mezcaleros, guachichiles, janambres y muchos más. Sin embargo, los más representativos fueron los llamados coahuiltecos, un conjunto de pueblos emparentados entre sí. Conviene señalar que el término coahuilteco no era usado ni por los españoles de la época ni por los propios indígenas. Fue una etiqueta propuesta por autores como Orozco y Berra y por John Wesley Powell como una construcción hipotética para agrupar comunidades con rasgos culturales y lingüísticos semejantes. Su validez sigue siendo debatida debido a la escasa información disponible sobre sus lenguas. Ya que entendimos el contexto de estos pueblos, pasemos al tema central: hechicería y creencias supersticiosas de los pueblos indígenas que habitaron en el noreste de México y el sur de Texas. ¿Qué es la hechicería? En los tiempos antiguos tenía que ver mucho con los maleficios, con pócimas, con objetos mágicos, plantas o rituales, todos ellos usados para influir en la vida de las personas. Se pensaba que podía emplearse tanto para sanar y proteger como para dañar. Sebastián de Covarrubias Orozco mencionaba que la hechicería consistía en un tipo de encantamiento con el que la persona queda atrapada, como si le cambiaran el juicio, terminando deseando lo que normalmente rechazaría o rechazando lo que en condiciones normales desearía. En pocas palabras, la hechicería son encantamientos que alteran la voluntad de las personas. En Europa y América, la hechicería estaba muy asociada con la idea del mal. Basta recordar la Inquisición o los juicios de Salem en Massachusetts, entre los años 1692 y 1693, donde más de 200 personas fueron acusadas de practicar brujería y muchas terminaron en la horca. Estos juicios reflejan la histeria colectiva y la intolerancia religiosa de la época. En resumen, la hechicería estaba muy ligada a la maldad o a ir en contra de Dios. Ya que sabemos qué es la hechicería, ¿qué son las supersticiones? Las supersticiones son creencias o prácticas que buscan protegerse del mal o atraer buena suerte. Un amuleto, un gesto o incluso la interpretación de un animal podían tener ese valor. Incluso los sueños eran señales, podían advertir de un peligro o ayudar a decidir algo. Covarrubias describía la superstición como una falsa religión, señalando que se daba especialmente en prácticas infundadas desde el propio cristianismo, como rituales para protegerse de enfermedades o malos augurios. Un personaje famoso muy supersticioso fue Napoleón Bonaparte, quien decía tener una estrella de la suerte que lo protegía en los momentos decisivos de su vida. Como ya vimos, en el fondo, las supersticiones son una manera de darle sentido a lo incierto y de sentir que tenemos algo de control sobre lo que no podemos controlar. ¿Y estas prácticas cómo se veían en la cosmovisión indígena? Para comprenderlas, debemos situarlas en un marco donde naturaleza, vida y muerte forman parte de un mismo orden sagrado. Lejos de la imagen de salvajes que transmitieron los cronistas coloniales, se trataba de comunidades con una visión espiritual rica y compleja. Para los españoles, todo lo que no era cristiano quedaba reducido a hechicería, idolatría o superstición. Sin embargo, desde dentro, estas creencias respondían a una forma distinta de entender el mundo. Lo divino estaba presente en toda la naturaleza, y cada ser, animales, plantas, ríos, montañas, tenía vida y espíritus propios. Hoy podríamos compararlo de manera aproximada con lo que en Occidente se llama panteísmo y animismo. No obstante, es importante aclarar que no se trataba de copias de esas corrientes filosóficas,
sino de expresiones originales de la espiritualidad indígena. Ahora que entendemos cómo percibían el mundo estos pueblos, pasemos a examinar algunas prácticas que los españoles interpretaban como hechicería. Uno de estos ejemplos son los mitotes. ¿Qué eran los mitotes? La palabra proviene del náhuatl mitotiqui, que significa danzante o baile. Los españoles la usaron para referirse, de manera general, a las danzas y ceremonias de los pueblos indígenas. En realidad, este término no pertenecía a las lenguas de esta región, pero lo seguimos empleando porque no sabemos con certeza cómo llamaban ellos a sus rituales. Es importante aclarar que lo que conocemos como mitote corresponde a una visión general. Cada pueblo indígena de esta región tenía sus propias ceremonias, con formas y significados particulares. Sin embargo, muchas de esas diferencias hoy resultan imposibles de precisar, ya que la mayoría de estos pueblos no dejó registro y fueron exterminados o asimilados, perdiéndose gran parte de su cosmovisión. Por ello, cuando hablamos de los mitotes indígenas, nos referimos a un panorama común, sin olvidar que detrás de él existía una enorme diversidad cultural. El arqueólogo Moisés Valadez Moreno señala que los cronistas describieron el mitote como la ceremonia indígena por excelencia, realizada con distintos propósitos. Podía celebrarse nacimientos, matrimonios, la elección de un jefe o pactos de intercambio. También existían mitotes fúnebres, donde había llanto, duelo y, según algunos testimonios, se consumía simbólicamente una parte del difunto para integrar su fuerza espiritual al grupo. Valadez añade que los mitotes podían tener un carácter bélico. Se efectuaban antes de la guerra para pedir fuerza y valor, al celebrar la victoria o incluso pactar la paz con otros pueblos. También había mitotes vinculados a la naturaleza. Eclipses, cometas, tormentas, heladas o cualquier fenómeno extraordinario eran entendidos como señales del mundo espiritual y se respondía con esta ceremonia. Algo indispensable en muchos mitotes era el peyote. Como explica Valadez, no se trataba de una recreación lúdica, sino de un medio ritual para entrar en trance, tener visiones y comunicarse con lo sagrado. Para los indígenas, el mundo visible y el invisible estaban profundamente conectados, y las plantas sagradas servían de puente entre ambos. En contraste, Alonso de León, quien las observó en Nuevo León, las veía como simples fiestas para embriagarse y afirmaba que en verano no se ocupaban en otra cosa más que en sus bestialidades. Todo, según él, obra del demonio. Así, lo que para los indígenas era un acto religioso de comunión y trance, para los españoles resultaba repulsivo y se interpretaba como brujería. Tenemos entonces dos visiones enfrentadas: la indígena, que concebía el mitote como un vínculo con lo divino, y la española, que lo clasificó dentro de la hechicería. A continuación, veamos otra práctica que los españoles interpretaban como hechicería: el trabajo de los curanderos. Es importante aclarar que curandero es un término español, no indígena. Los conquistadores lo emplearon para designar a aquellas personas que poseían conocimientos especiales sobre hierbas, minerales y rituales. Algo similar ocurre con la palabra chamán, que tampoco es autóctona, pero que con el tiempo se asoció con quienes, además de curar, cumplían el papel de intermediarios entre el mundo visible y espiritual. Como explica la arqueóloga Diana Zaragoza Ocaña, a estas figuras se les reconocía como intermediarios entre divinidades y hombres. Eran al mismo tiempo curanderos y sacerdotes, pero también podían transformarse, a los ojos de los españoles, en brujos y hechiceros. El curandero era mucho más que un médico. Su papel incluía sanar enfermedades, adivinar el futuro,
proteger a la comunidad de espíritus malignos e incluso guiar ceremonias relacionadas con la agricultura o con la muerte. También podían entrar en trance con ayuda de plantas sagradas como el peyote, lo que les permitía comunicarse con los dioses o con los antepasados. Zaragoza señala que estas plantas eran consideradas enteógenas porque permitían la comunicación con lo sobrenatural y daban un sentimiento de pertenencia al cosmos. Un elemento importante en el trabajo del chamán o curandero eran los objetos rituales, espejos de pirita usados para adivinación, piedras consideradas habitadas por espíritus, caracoles perforados que funcionaban como instrumentos, sonajas de guaje o vasijas especiales para atrapar enfermedades y espíritus dañinos. Como explica Zaragoza, estos objetos tenían un valor simbólico profundo. Representaban el contacto con la fuerza cósmica y eran herramientas para mantener el equilibrio. Para la comunidad indígena, el curandero era una persona de respeto y hasta con poder político. Podía legitimar acuerdos, guiar las fiestas religiosas o bendecir las cosechas. Según Zaragoza, lo que le daba esa fuerza política era el conocimiento de plantas y el control de visiones ideológicas transmitidas por los antepasados. Pero, para los españoles, todo esto era sospechoso. Lo acusaban de hechicería, de adorar al demonio y de engañar al pueblo con sus supersticiones. Algunos cronistas, como Vicente de Santa María, describieron estas prácticas con horror, diciendo que eran obra del demonio. En realidad, lo que para los indígenas era medicina y religión, para los españoles era brujería. Incluso hoy en día, probablemente habría quien viera estas prácticas como brujería o hechicería, cuando en realidad eran rituales profundamente religiosos y medicinales. Como resume Zaragoza, el curandero no era un farsante, sino el guardián del conocimiento, del cuerpo y del alma de su comunidad. Los indígenas también tenían prácticas más cotidianas, que hoy podríamos llamar supersticiones, pero que tenían un significado muy real en su vida diaria. Hablamos de señales, sueños, amuletos o presagios que guiaban su existencia. Estas prácticas no eran simples creencias aisladas, sino herramientas para interpretar el mundo, tomar decisiones y proteger a la comunidad. Aquí les doy un ejemplo concreto, uno que presenció Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Primero, un poco de contexto. Álvar Núñez Cabeza de Vaca fue un conquistador español que participó en la expedición de Pánfilo de Narváez hacia la Florida en 1527. Tras un naufragio, quedó varado y tuvo que sobrevivir varios años en territorio desconocido para él, recorriendo el sur de lo que hoy es Estados Unidos y el norte de México. Ahora veamos lo que vivió en su travesía. Durante su viaje, Cabeza de Vaca relató que, en lo que hoy conocemos como el sur de Texas, los indígenas temían a un ser de tamaño reducido, al que llamaban mala cosa. Según contaban, este ser podía causar graves heridas con un pedernal muy afilado. Se decía que se acuclillaba sobre el abdomen de la víctima, sacaba las tripas y las quemaba, y también podía herir los brazos. Sin embargo, después podía restaurar las heridas colocando sus manos sobre ellas, curando a las víctimas. Además, se aparecía durante los mitotes, a veces como hombre y otras como mujer, y tenía la capacidad de mover las chozas ligeras de los indígenas, elevándolas en el aire para luego dejarlas caer. El gran temor que les provocaba llevaba a los indígenas a interpretar sus apariciones como advertencias y a relacionarlas con muertes o desgracias. Cabeza de Vaca señala que, aunque él y sus compañeros se reían de estas historias, pudieron ver las marcas de las heridas que describían. Podemos ubicar este relato dentro de las supersticiones indígenas, ya que refleja la creencia en seres nocturnos con poder mortal.
Comparado con el aluche de la tradición maya, ambos comparten elementos en común. Son espíritus pequeños, nocturnos y temidos. No obstante, existen diferencias en su función. Mientras que el aluche actúa como guardián de la milpa, castigando con enfermedades o pérdidas a quienes no cumplen con los rituales agrícolas, el ser descrito por Cabeza de Vaca aparece como una entidad amenazante cuya fuerza reside en provocar miedo. Otra superstición indígena: los sueños como advertencia. Cabeza de Vaca también relata que algunos indígenas tomaban muy en serio los sueños, especialmente cuando estos anunciaban un peligro para la comunidad. Por ejemplo, menciona que una mujer indígena soñó que uno de sus compañeros de expedición, llamado Esquivel, mataría a su hijo. Al enterarse Esquivel del sueño de la mujer, intentó escapar, pero los indígenas lo persiguieron y lo mataron. Posteriormente, los indígenas mostraron a otro compañero de Álvar, Andrés Dorantes, las pertenencias de Esquivel, su espada, cuentas, libro y otros objetos. Veamos ahora cuando la guerra dictaba incluso el destino de las hijas. Cabeza de Vaca cuenta que algunos pueblos indígenas tenían la costumbre de matar a sus hijas recién nacidas para evitar que crecieran y se casaran con enemigos. Según lo que ellos mismos le explicaron, todos los pueblos de la región estaban en guerra continua, y si sus hijas llegaban a casarse con los enemigos, estos se multiplicarían y terminarían por sujetarlos y esclavizarlos. Por eso preferían matarlas antes que permitir que de ellas nacieran hijos que un día serían sus enemigos. Cuando Cabeza de Vaca les preguntó por qué no las casaban con parientes de su propio pueblo, ellos respondieron que consideraban una fea cosa casarlas con parientes y con enemigos. Él añade que esta costumbre la tenían solo esos pueblos y sus vecinos. También describe que mataban a sus propios hijos igualmente por sueños o presagios, y en ocasiones los dejaban comer a los perros. Aunque algunas comunidades indígenas practicaban acciones que hoy nos parecen crueles, como sacrificar a los hijos por sueños, supersticiones, miedo a que fueran esclavizados o incluso para que no crecieran al servicio de enemigos, Álvar Núñez Cabeza de Vaca también observó que los indígenas querían y amaban mucho a sus hijos. Esto muestra que, pese a estas prácticas extremas, existía un profundo cariño y cuidado familiar. El afecto no desaparecía, aunque las circunstancias culturales y de supervivencia marcaran decisiones dolorosas. Ahora terminemos con una reflexión final. Valdés explica que estos sucesos no deben verse como supersticiones en el sentido europeo, sino como parte de la cosmovisión indígena. Los pueblos seminómadas interpretaban sueños, señales naturales y sucesos extraordinarios como mensajes divinos o espirituales, que no solo orientaban su conducta, sino que también guiaban decisiones prácticas de supervivencia. De este modo, prácticas como dar muerte a los recién nacidos no respondían a crueldad gratuita, sino a estrategias inscritas en una lógica cultural, pensadas para enfrentar la escasez de recursos, las guerras constantes y las amenazas externas.